Buenas tardes y ante todo mi agradecimiento al PP por esta invitación, en especial a ti, Cristóbal. Normalmente, no sé si lo has dicho, pero normalmente hablar de mercado de trabajo y decir que uno es catedrático de Derecho del Trabajo es un grave peligro, sobre todo entre economistas, porque a quien se le culpa siempre de los males del mercado de trabajo es a los catedráticos de Derecho del Trabajo y encima, además, si eres abogado laboralista, doblemente culpable. Consiguientemente, le voy a intentar demostrar que no somos tan malos, ni muchísimo menos en esta materia, sobre todo para los economistas. Voy a intentar ser bastante esquemático. Me han pedido que vea una visión general en materia de reforma laboral. De hecho, si quieren ustedes, el título de mi ponencia podría ser Reforma laboral para el empleo, pero para la competitividad. Y esto es un tema muy importante hablando de reforma del mercado de trabajo, porque a veces nos olvidamos de esta parte. Y la norma laboral tiene mucho que ver con la competitividad. Y esto es uno de los principales problemas que nos hemos olvidado en las últimas reformas de esta materia. Y el esquema que voy a seguir es: permítame que haga 5 breves críticas a las reformas que se han hecho hasta ahora, especialmente en los últimos años. 5 rasgos esenciales de lo que, a mi juicio, debería tener una reforma o unas reformas laborales para el empleo y la competitividad. Y después, y perdonen probablemente la presuntuosidad, 10, una especie de decálogo para el empleo y la competitividad desde el punto de vista de la normativa laboral. Permítame empezar por las críticas, muy brevemente, tampoco merece la pena gastar mucho tiempo aquí. ¿Cuáles son las 5 características de las reformas que hemos tenido en los últimos años? Una, tardía. No es posible que se nos estuviera cayendo el mercado de trabajo y las primeras normas de mínimo calado fueran tomadas en el 2010. Eso no lo entiende, y sobre todo no lo entiende nadie fuera. O sea, que nosotros hayamos tardado 2 años, y estoy hablando de la Ley 35/2010, en tomar las primeras medidas de calado, de mínimo calado en materia de norma laboral, eso es muy difícil de explicar fuera y es difícilmente entendible también dentro. Segundo, han sido una reforma laboral, una serie de medidas desarticuladas. No hay hilo conductor, no ha habido hilo conductor. Y consiguientemente eso implica el que Íñigo y yo lo estamos padeciendo, el que hay una inseguridad jurídica enorme. Ahora mismo me decía una empresa, yo ya no sé qué aplicar en materia de contratación, porque en cuestión de meses han salido reales decretos, leyes diferentes, con lo cual entonces, bueno, para los abogados es mejor, ¿eh? No nos quejemos tampoco, pero desde luego desde el punto de vista de la competitividad y la mejora del tejido empresarial no es bueno hacerlo. Tercero, contradictoria. Son reformas contradictorias. Lo que se dijo hace un año que tenía que ser de una manera, al año siguiente se dice que tiene que ser de la otra. Claro, esto genera una enorme inseguridad, incluso mucho más que la acumulación de normas en cascada. Y contradicciones en temas enormemente importantes como es en materia de contratación temporal. No se puede jugar con la contratación temporal. No se puede decir una cosa en un año y al año siguiente decir absolutamente la contraria. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Ha sido, en cuarto lugar, reformas que, hay que decirlo, algunas de ellas han ido en la buena dirección, pero han sido manifiestamente insuficientes. Por ejemplo, la flexibilidad interna. Se dice, aquí nos estamos acostumbrando a exposiciones de motivos en leyes que dicen unas cuestiones enormemente positivas, pero después no se reproducen en la norma. Después va uno al texto y dice nada de lo que dice en el texto. Yo a veces, metiéndome con mis amigos del ministerio, digo, oye, ¿qué pasa? Que escribe uno el preámbulo y el otro escribe la norma, porque no hay ninguna coordinación por medio, ¿no? Pues bien, la flexibilidad interna es una de ellas. Evidentemente se dice en la Ley 35, la flexibilidad interna es importantísima. Uno va al texto y dice, bueno, pero ¿dónde está aquí esa promesa de flexibilidad interna? No está, ¿no? Y en quinto lugar, otras medidas no es que no vayan en la buena dirección, es que son simplemente erróneas. José María ha señalado una de ellas, el arbitraje obligatorio. Esto no hay quien lo pueda entender. Es decir, que en un momento determinado nosotros pasemos de tener un sistema de mediación y arbitraje en el ámbito laboral enormemente poco desarrollado, tenemos instituciones muy valiosas y demás, pero muy poco desarrollado, y de pronto nos damos la vuelta, vamos al giro, y somos el único país avanzado que tiene el sistema de arbitraje obligatorio que se ha establecido. El único. Ni Estados Unidos lo tiene. Mira que Estados Unidos tiene tradición en arbitraje obligatorio, ni lo tiene siquiera. O sea, que entonces no tiene sentido el haber impuesto esa medida. Consiguientemente, y hay más, evidentemente, hay más medidas erróneas ahí, pero hay otras que son simplemente erróneas. 5 características de la reforma, se podían sacar más, pero simplemente lo dejo con eso. 5 características que probablemente deben tener, o sin probablemente, debe tener las reformas que nosotros podamos acometer en un futuro. La primera de ellas, y esto es muy importante, las reformas son necesarias porque la norma jurídica, el marco regulador de las relaciones laborales, tiene una enorme importancia. Esta especie de desdén que a veces se dice, no, mire usted, es que la norma no crea empleo. No es verdad. En un Estado de Derecho,
las normas malas destruyen empleo y las normas buenas crean empleo. No es cierto. No es cierto que la reforma laboral sea insípida. No, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. El caso es que nuestra dualidad del mercado de trabajo tiene bastante que ver con normas inadecuadas. No es posible, y permítanme, esto no es chauvinismo de jurista. Si nosotros, por decir un tema, la norma laboral puede contribuir a una mayor productividad en las empresas, puede contribuir a ser más competitivas y con eso crear empleo, la respuesta es que sí. Y entonces, normas malas destruirán empleo, normas buenas ayudarán a crear empleo. Porque vean ustedes lo siguiente, no es que la norma crea empleo, y esto hay que tener mucho cuidado, en el sentido de empleo inmediato. Las normas cambian tendencias. Y nuestro gran problema es que las normas que se han realizado en los últimos años no han cambiado las tendencias patológicas de nuestro mercado de trabajo. Seguimos igual. Y no han cambiado porque han sido manifiestamente insuficientes o erróneas. Primero, consiguientemente, son reformas enormemente necesarias porque es enormemente importante el marco regulador y cada vez será más importante la juridificación, que decimos los técnicos. Esto es característica de Estados Unidos, incluso de California. O sea, esto es una cuestión porque da seguridad jurídica y eso es séquino de países avanzados. Consiguientemente, esta es una cuestión que hay que tener muy presente. En segundo lugar, esa juridificación, si quieren ustedes, o esa regulación, ese marco regulador, tiene que tener un objetivo dual, y esto es importante, y se lo decía en el título. Evidentemente que tiene que contribuir a crear empleo, pero a crear empleo sobre todo a través de normas laborales que contribuyan a la competitividad, a la mayor productividad y a la competitividad. A la norma laboral, y esto es muy importante, hay que pedirle esa función de contribuir a la competitividad. Y esto se hace mediante normas que sean adecuadas a las necesidades de la empresa, en correlación también, evidentemente, y ahora lo diré, con la función de tutela de los derechos laborales. Porque, en tercer lugar, la norma laboral, esto normalmente, en los que damos clases en la universidad, a veces los alumnos dicen, bueno, hemos estudiado Derecho Mercantil, como se estudia Derecho en segundo, que es el derecho de las empresas, y ahora venimos a estudiar Derecho del Trabajo, que es el derecho de los trabajadores. Y eso no es así. El derecho del trabajo es un derecho que tiene como función tutelar a los trabajadores, evidentemente, y ahí no puede renunciar porque tiene esa función. Estamos en un modelo social europeo que tiene esa función, pero al mismo tiempo y como condición sine qua non para la función tutelar, tiene una función, permítanme el nombre, organizacional, de eficiencia organizacional. Esa norma se tiene que contrastar si ayuda o no a la competitividad de la empresa, porque si no, está denegando el mayor derecho que tiene un trabajador, que es al empleo. No puede haber empleo con empresas no competitivas, y eso lo estamos viendo ahora mismo. Consiguientemente, la norma laboral no solamente hay que pedirle que tutele al trabajador, hay que pedirle que contribuya a la eficiencia organizacional de la empresa, porque así podrá tutelar a los trabajadores. Y ese equilibrio es el que ahora mismo no tenemos. Nosotros tenemos ahora mismo un desequilibrio de normas que son, en algunos casos, con una tutela inadecuada, no digo con demasiada tutela, sino con una tutela inadecuada, porque en realidad están tutelando, y sin embargo las normas que contribuyen a la eficiencia organizacional de la empresa son normas que están inadecuadas. No tenemos nuestro bagaje normativo laboral ahora mismo es, desde el punto de vista, si ustedes lo auditan desde el punto de vista de la eficiencia, es negativo. Y tienen ustedes un test del algodón increíble. Si ustedes le preguntan a un empresario, además de aquello, no, José María, no de estos que, digamos, ultramontanos, no, empresarios racionales, por la norma laboral le dirás que es la principal enemigo de la productividad de la empresa. Si ustedes ven el catálogo, y eso lo hemos hecho en el instituto nuestro, el catálogo de medidas que ellos dicen, para usted, ¿cuál es el enemigo de la competitividad de la empresa? Primero, el marco laboral, la normativa laboral. Tenemos que cambiar eso. Sin cambiar eso, no podemos avanzar desde el punto de vista del mercado de trabajo, porque quien contrata es la empresa. Y si no convencemos a la empresa de que contratando va a tener un marco regulador que va a ser friendly desde el punto de vista del negocio, será imposible crear competitividad en la empresa. Luego, esto es una enorme tarea que hay que desarrollar, que es un marco regulador que sea visto por trabajadores, por sindicatos, pero por supuesto también por los empresarios, con un marco que le ayuda a la eficiencia de la empresa. Y eso, en cuarto lugar, ¿eso cómo se puede desarrollar? Es una tarea compleja, pero hay que hacerla. Y esa tarea se desarrolla, evidentemente, haciendo una revisión de aquellas normas que en ámbitos esenciales ahora mismo no impiden una gestión eficiente del factor trabajo. Esto es en contratación, esto es en lo que es flexibilidad interna o adaptabilidad de la empresa, lo es en despido y lo es en negociación colectiva. Y ahora diré algo de eso. Pero es que nuestro problema es que no es que tengamos un mal localizado en un sector de la norma laboral, no, es que es generalizado. Es que transversalmente tenemos una normativa que no aguanta un mínimo test de eficiencia desde el punto de vista de la empresa. Entonces no hay que extrañar que el empresario, que es el que tiene que contratar, pues el empresario vea la norma laboral y consiguientemente a la contratación, pero lo identifica como un enemigo a la hora de la creación de empleo. Y esto tenemos que cambiarlo radicalmente, y se debe cambiar, y se puede cambiar. Y el quinto elemento de la reforma, tiene que tener una perspectiva micro.
tiene que tener la perspectiva de la empresa. Sí, el problema es que hay que mirar de abajo hacia arriba las instituciones, con respeto, por supuesto, a la visión institucional. Pero tiene que ser una reforma que lo primero que tenga prioritario es, precisamente, esto a la empresa le sirve o no. Y cuando hablo de empresa estoy hablando de empresario y trabajador, no estoy hablando de ¿esto le sirve a la empresa, sí o no? Porque si no le sirve, por mucho que hagamos montajes hacia arriba, eso al final crea ineficiencia. Luego, la norma laboral, las reformas que hay que realizar, tiene que ser una reforma con una perspectiva micro. No podemos tener, perdón, no sé si se me es decir, un Real Decreto de Ley de negociación colectiva que le dedica más páginas a temas institucionales del Consejo de Relaciones Laborales, a comisiones paritarias y demás, que a lo que es eficiente. Y digo, bueno, pero ¿dónde estamos? Si tenemos un gravísimo problema y le estamos dedicando mucho más tiempo a temas institucionales que a temas que son realmente la eficiencia de este sistema de negociación colectiva. En definitiva, hay una serie de características generales que debe tener una reforma que es urgente desarrollar. Y ahora diré al final algo de eso. Yendo a lo que puede ser el decálogo de medidas, y voy a ser muy telegráfico, y algunas de ellas, por supuesto, ya lo ha dicho Íñigo, y las comparto. Primero, es el decálogo de empleo y competitividad, ambas cosas, no nos olvidemos de este tema. Primero, evidentemente, es la promoción de la contratación, especialmente de la contratación indefinida, de la contratación a tiempo parcial y de la contratación para la formación. Es la figura del promocionar la contratación es prioritario y, consiguientemente, tenemos que ver si la normativa laboral contribuye o no. Pero, al mismo tiempo, he dicho, en especial la contratación indefinida, pero no podemos limitar ahora la contratación temporal. Yo no creo que sea posible ahora mismo, en el tejido empresarial que tenemos ahora mismo, y piensen ustedes en Canarias, por ejemplo, los empresarios, en el cual un instrumento, y para ellos un instrumento vital ahora mismo de flexibilidad, que la contratación temporal, no la podemos erradicar de la noche a la mañana. Lo que ocurre, y se decía que esta mañana y esta tarde, tendremos que tener una convergencia hacia una simplificación, pero hay que tener muchísimo cuidado con los timings, sobre todo en épocas de crisis y de desempleo como tenemos ahora mismo. Consiguientemente, tengamos cuidado a la hora de hablar de la dualidad del mercado de trabajo, que es un gravísimo problema, pero no perjudiquemos la mayor dualidad que puede haber, que no es temporal indefinido, que es empleado y no empleado. Consiguientemente, hay que tener cuidado con ese tipo de medidas. En segundo lugar, tenemos que promocionar la flexibilidad interna. El problema de la reforma que se ha hecho hace un año, que decía 3 veces en la exposición de motivos, en el preámbulo, como le digo, que iba a potenciar la flexibilidad interna, yo no lo he visto. Yo, al menos en la práctica, no lo he visto. Llevamos ya un año, o sea, ya tendría que haber visto algo. No lo he visto. Actualmente las empresas, el mecanismo de flexibilidad interna no lo consideran, me refiero sobre todo a lo que es el mecanismo de adaptación de condiciones de trabajo a nuevas circunstancias de la empresa, es lo que se llama el modelo alemán, que también lo han hecho, dicho sea de paso, de adaptar. Nosotros no lo hemos importado bien. Sobre todo tenemos un problema. No hemos dado solución a qué ocurre cuando hay desacuerdo a la hora de modificar las condiciones de trabajo. Ese es nuestro gran problema. Porque nosotros nos hemos remitido para esto a una salida en falso que es el arbitraje. Y eso hoy, primero, no hay árbitro y, en segundo lugar, no hay cultura de árbitro. Y le hemos dado una solución que no es solución. Y sí, ese es el grave problema, que hemos enfocado el problema, pero no hemos dado la solución. Ahí, solamente hay una salida, que es el que en un momento determinado haya la posibilidad de decisión empresarial unilateral, con control judicial, de legalidad, todo lo que sea. Pero no es posible en un momento determinado decir, oye, o te pones de acuerdo o no modificas. Eso no es posible. Consiguientemente, lo que pasa es que hay que tener equilibrios nuevos en esas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que son fundamentales para adaptar? Es tiempo de trabajo, es movilidad funcional, lo que llamamos tema categorías, grupos profesionales, todo ese tema, y es tema salarial. Los 3. Y ahí hay que encontrar nuevos equilibrios. Cuando se habla de distribución irregular de jornada, hay que equilibrarlo con nuevas medidas en materia de conciliación. Porque evidentemente que no podemos tener un sistema de distribución irregular absolutamente flexible que haga que el trabajador no sepa qué va a hacer una hora siguiente un domingo. Eso no es posible. Pero hay que equilibrarlo con conciliación. La movilidad funcional tiene que incrementarse, pero eso se tiene que equilibrar con mayor formación y promoción de los trabajadores. Y el salario, evidentemente, hay que aumentar la variabilidad salarial y, al mismo tiempo, el que cuando las cosas vayan mal y haya disminuciones salariales, y si van bien, ligarlo a mayores beneficios y a mayor productividad. Y hay que encontrar nuevos equilibrios, y eso no lo tenemos ahora mismo. El caso más flagrante lo tienen ustedes en la normativa de conciliación. Es una normativa que se ha hecho al margen de la flexibilidad en materia de funcional, con lo cual tiene una serie de problemas que ahora mismo lo estamos viendo y que está repercutiendo, dicho sea de paso, en que si lo que pretendiera una mayor contratación del sector femenino, de las mujeres, está teniendo el ejemplo contrario, que es que las empresas no quieren contratar personal femenino por los problemas que da. Eso es, evidentemente, enormemente peligroso hacerlo en un mercado de trabajo por derechos fundamentales, pero además por la propia salud, si quieren ustedes, del mercado de trabajo. En tercer lugar,
Y esto se habla poco y es muy importante, sobre todo los que estamos en la práctica también. Hay que clarificar los efectos laborales de operaciones corporativas que son esenciales. Y me refiero a la externalización, tema de subcontratación, y me refiero al tema de subrogación, lo que son fusiones y adquisiciones de empresas, que son operaciones corporativas centrales. Y el mayor problema que en la práctica nos encontramos, ahora hablo ya como abogado más que como catedrático, es que hay operaciones corporativas enormemente útiles desde el punto de vista económico y que el principal problema que tienen son problemas laborales. No son ni problemas mercantiles, ni problemas fiscales, no, son problemas laborales. Y eso tenemos, ¿por qué? Pues porque tenemos una enorme inseguridad en lo que son los efectos laborales de estas operaciones corporativas. Y eso lo tenemos que mejorar. En cuarto lugar, tenemos que ajustar, de eso también se habla poco, pero es que la práctica tiene una incidencia enorme, el régimen disciplinario en la empresa, que tiene una enorme... Hasta luego. El régimen disciplinario en la empresa tiene una enorme trascendencia. Ustedes han oído, además, en nuestra tierra, Fátima, de alguien que le pegó a otro y de pronto el juez le dijo, oye, no puedes despedir. Si le ha pegado el empresario. No, mire usted, es que era una coyuntura, antecedentes. Bueno, tenemos que clarificar el tema del régimen disciplinario porque no hay nada peor que una persona que incumple reglas esenciales de convivencia y no se le puede despedir. Eso baja absolutamente la moral de una organización. O, por ejemplo, una persona que tiene un bajo rendimiento enorme y no puede ser despedido porque los jueces, y eso es un problema muy grave, son enormemente reticentes a conceder despidos por bajo rendimiento. Hay que ir a otro sitio, como el despido a otro, o pagar 45 días. Consiguientemente, el tema del régimen disciplinario, que tiene un régimen evidentemente proporcional, respetando derechos fundamentales y demás, es una cuestión que en la práctica es esencial. Y hoy por hoy no está enfocado porque no tiene el enfoque de que tiene que garantizar la eficiencia de la organización, aparte de la convivencia y aparte, evidentemente, de los derechos de los demás, de trabajadores y de empresarios. Quinto tema, el tema del absentismo. El tema del absentismo injustificado. Permítame que añade ese tema, yo sé que a veces no le gusta a determinados sectores que se le añade eso, pero eso es importante. Absentismo injustificado. Miren ustedes, por más que nosotros reformemos las mutuas, por más que le demos a las mutuas facultades para controlar a las mutuas y a quien quieran ustedes, el problema fundamental lo tenemos en el absentismo de menos de 3 días. De menos de 3 días. Y eso es imposible, prácticamente imposible, fiscalizarlo desde un punto de vista externo por mutua o por seguridad social o por lo que ustedes quieran. Nosotros tenemos una figura en el estatuto que son los despidos objetivos por absentismo, en el cual se incluye incluso el absentismo justificado, pero cuando se alcanza un determinado rate, una determinada proporción, sencillamente se despide y se paga una cantidad determinada de 20 días. Este es un despido que tuvo una utilidad determinada, después hubo una interpretación jurisprudencial determinada y ellos mismos, los jueces del Tribunal Supremo, reconocen que han cortocircuitado la posibilidad de establecer ese despido. Y es un despido, si quieren ustedes, que es enormemente importante porque no te metes en temas de vida privada que están muy relacionados con temas de absentismo. Y por eso es objetivo, es, si quieren ustedes, inocuo del mayor obstáculo que hay para utilizar el despido disciplinario en el absentismo, que es que tienes que meter tú porque no has venido, que es que estoy enfermo, no estoy enfermo, con el problema de la intimidad médica y demás. Entonces, esto es un mecanismo que hay que fortalecer. En sexto lugar, y aquí estamos en el núcleo que ha sido el tema de los despidos por causas empresariales, que son los despidos colectivos por reestructuraciones, despidos objetivos y demás. Esto hay que reformarlo de nuevo, a pesar de que lo hemos cambiado allí. No porque crea que aquí está la clave de la flexibilidad, no, pero es que también es un elemento esencial. ¿Dónde están los temas? En primer lugar, la reforma del año pasado intentó clarificar las causas, pero después por trámites parlamentarios determinados, pues resulta que ahora mismo lo que es la causa económica está todavía mucho más complicada que hace un año. Porque ahí se introdujeron redacciones contradictorias y ¿qué estamos viendo ahora mismo en las sentencias? Pues las sentencias estamos viendo que no se consiguió. En materia económica, las causas organizativas técnicas de producción es diferente, que no se está consiguiendo el objetivo de que facilitará la competitividad de la empresa a través de la reestructuración, que era un poco la finalidad. Evidentemente, insisto, esto es un mecanismo de última instancia, hay que acudir al mecanismo de flexibilidad interna, pero esto es esencial desde el punto de vista de lo que es la flexibilidad externa también. Y sobre todo, el tema del coste hay que replantearlo, y hay que replantearse el papel de los jueces aquí. El papel de los jueces que tiene que existir, nosotros no podemos descausalizar el despido, nosotros tenemos firmado un convenio, que es el 158 de la OIT, en el cual, a menos que ustedes me digan lo contrario, no veo a ningún gobierno desratificando ahora mismo un convenio de la OIT, y ese convenio exige, igual a los países que lo han ratificado, que el despido económico tiene que ser por causa. El despido por causas empresariales tiene que tener causa, no podemos despedir sin causa. Lo que sí establece es que el control
de la alegación del empresario será lo que determine el ordenamiento. Ahí lo deja flexible. Y nosotros tenemos que hacer un control de mínima razonabilidad de los jueces. No podemos tener al juez sentado en la silla del empresario. Tiene que ser un control de razonabilidad, pero de mínima razonabilidad. Tiene que ver si se están violando derechos fundamentales o no. Y si no, si hay una mínima, insisto en lo de mínima razonabilidad. Si no, el juez no tiene lugar metiéndose en a fondo. Y por cierto, yo creo que tiene que desaparecer la autorización laboral ahora mismo para los despidos colectivos. Es decir, no tiene sentido que ahora mismo somos el único país, porque Holanda tiene un sistema diferente, el único país en Europa que tiene la autorización administrativa en materia de despidos colectivos. Y esto evidentemente, y además me lo da la experiencia práctica, José María también tiene esto, produce unas prácticas además nocivas y nosotros tenemos que tender a eliminarlo. Evidentemente la autoridad laboral tiene que tener un control de legalidad, pero eso es diferente a autorizar el despido. Tener un control de legalidad es diferente a autorizarlo. En séptimo lugar, la negociación colectiva. Muy resumidamente, el Real Decreto Ley que hemos hecho en algunas cosas no solamente ha solucionado el tema, sino que lo ha agravado. Es decir, hemos hecho el pan con unas tortas, después de haber pasado tantos meses negociando y demás, pues ahora resulta que hacemos un Real Decreto Ley y no solamente no arreglamos las cosas, sino que las empeoramos. Y el tema del arbitraje obligatorio está ahí por medio. Tres temas esenciales: renovación de los convenios colectivos, eso que se llama la ultraactividad, y por cierto, el otro día, eso, ¿quién era? Rockefeller, el que en un momento dado decía que cuando empezó a hablar al conserje de su edificio de la bolsa, decidió vender todas las acciones. Pues el otro día en un taxi me hablaba el taxista, con todo el respeto, de la ultraactividad, pero además me utilizaba el término ultraactividad, que es un término que hace, ultraactividad es sencillamente un convenio cuando termina, pues a pesar de que haya terminado, sigue en vigor hasta que no llegue un nuevo acuerdo, ¿no? Utilizamos este latinaje. Pero vamos, ya que un taxista me hable sobre la importancia de la ultraactividad, a mí me hizo ver, oye, no sé en qué nicho de negocio estoy yo metido ahora mismo si se habla de ultraactividad, ¿no? Bueno, evidentemente, esto es un tema que no está solucionado, el arbitraje obligatorio no es solucionado, tenemos que darle una solución. El tema de lo que es la articulación de los convenios colectivos, los niveles de negociales, eso hay que reformarlo también, entre otras cosas porque es que ahora mismo tenemos un sistema de unas concurrencias y demás que son ineficientes desde el punto de vista de la empresa, y en tercer lugar se ha dicho la descentralización de la negociación colectiva. Ojo, no se trata de que las empresas, como decía, el empresario que tiene 10 trabajadores tenga un convenio colectivo de empresa, eso es insostenible. Lo que sí puede tener son acuerdos parciales, acuerdos de descuelgue, puede tener un mínimo ámbito de negociación. Por eso hay que hablar de descentralización de negociación colectiva, no de convenios colectivos, porque los convenios colectivos hay empresas que no las quieren ni atados, además. Consiguientemente hay que tener cuidado en ese tema. Pero es necesario el tema de descentralización. En octavo lugar, y esto es incómodo, eso ya lo sé, necesitamos una ley de huelga, una nueva ley de huelga. Es decir, aquí nosotros solamente nos acordamos de la ley de huelga cuando los controladores aéreos nos roban el puente, solamente, y esto no puede ser. Es decir, tenemos que tener esto en cuenta. Yo no me meto en timing político ni nada. Lo que sí es cierto, pero no estoy hablando de restricción. De hecho, si es que nuestro problema no es restricción, amplitud, nuestro problema es que tenemos una regulación inadecuada. ¿Por qué? Pues porque está hecho en el año 77 pensando en una sociedad que es totalmente diferente a la que tenemos ahora mismo. Entre otras cosas, no teníamos un sector servicios y servicios esenciales tan desarrollado como tenemos ahora mismo. Consiguientemente, necesitamos ponernos de acuerdo en relación. No es posible que en el sector de sanidad, además de, vean ustedes lo siguiente, eso se demuestra en estudios comparativos, permítanme ahora que lo haga desde el punto de vista académico. Las sociedades cada vez más avanzadas son cada vez menos tolerantes a interrupciones de determinados servicios, y eso es así. Eso es así, nada más que lo tiene que ver ustedes cada vez que hay una huelga. Entonces, evidentemente que tenemos un derecho constitucional de huelga que se tiene que ejercitar, si aquí nadie está negando que eso existe, pero se tiene que hacer compatible con derechos fundamentales que están en la propia Constitución, educación, sanidad, y consiguientemente ahí tenemos que avanzar bastante más de lo que hay. Aparte de lo que ha dicho, o sea, de paso, el sector exterior también nos lo reclama. Es decir, hay determinadas, no solamente ya la sociedad española, es que el sector exterior, como hemos comprobado, evidentemente lo que es el turismo, etcétera, etcétera, se resiente enormemente cuando ven la mínima amenaza en un momento determinado respecto a determinados servicios en nuestro país. Y junto a esto hay que modernizar, como decía, el mismo paquete, el tema de mediación y arbitraje, que tiene un papel muy importante, pero evidentemente el camino no va por el arbitraje obligatorio, va por la incentivación de esta medida desde el punto de vista voluntario. Y la décima, la promoción del emprendedor. Antes lo he dicho y yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí el único tema es que hay que distinguir probablemente emprendedor de medianas y pequeñas empresas, porque no es conveniente meter todo en el mismo paquete. El emprendedor, yo lo entiendo, la persona que tiene un negocio que tiene un número determinado muy bajo de trabajadores, como puede ser 4, 3, 2, 5. Y hay que tener en cuenta que ahí es donde, que me corrijan después los economistas, ahí es donde se considera un aspecto esencial de creación de empleo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que es que lo esencial es que el emprendedor esté durante un periodo temporal exento de determinadas reglas laborales. Así de claro.
Evidentemente no aquellas que afectan a derechos fundamentales, no estoy diciendo en materia de prevención de riesgos laborales y demás, pero lo que es convenios colectivos, temporalmente debería estar fuera de convenios colectivos. No es posible, antes lo decía, que en un convenio colectivo esté una empresa de 1000 trabajadores y otra que tiene 3 trabajadores, porque normalmente además el convenio no se ha hecho pensando en la de 3, no se ha hecho pensando en la de 3. No es posible lo que es la contratación sea el mismo régimen, y evidentemente el tema de adaptación de modificaciones de trabajo no tiene nada que ver. Termino. Después de este decálogo. Esto de emprendedores es enormemente importante, sobre todo en los primeros años, y ahí tenemos que tener en cuenta que no es ni inconstitucional ni es discriminatorio. Ya Alemania no tiene a los trabajadores de menos de 10, me parece que es ahora, no lo tiene bajo el régimen de despido, y el Tribunal Constitucional alemán ha dicho que eso es constitucional, no es discriminación ilegal.